Ok. ¿Se ve Google Chrome? Sí, sí se ve. Pienso que no escucho nada. Ok, ahora sí. Ok. Primero, el examen era hoy. El tema es el siguiente, ¿no? Ya no se puede, a menos que todo el mundo esté de acuerdo, no se pueden hacer exámenes presenciales por todo el tema de lo sucedido a comienzos de enero. Ahí tenemos dos opciones. Ustedes deciden qué prefieren. La primera opción es hacer el examen como lo hacía el semestre pasado. Lo envío para la casa 3, 4 días. Lo enviaría el viernes, creo. Y la parte teórica, bueno, tengo que pensar cómo hago para evitar el tema de los LLMs para entender si lo hicieron ustedes o no. Entonces tienen dos opciones. La primera opción es, los dejo que lo hagan todo en la casa, la parte teórica, pues la parte práctica, como les digo, me da igual que usen Cloud o ChatGPT para hacer el código, siempre y cuando el análisis lo hagan ustedes. Y es muy fácil para mí entender si el análisis lo hicieron ustedes o no. Admiro. Em, y la segunda opción es que nada más les envíe la parte práctica a la casa y luego la parte teórica la hacemos en una llamada el miércoles, puede ser, cada uno les hago preguntas entre 5 a 10 minutos. Las dos opciones me dan igual, una obviamente tiene más tiempo, que es hacer las llamadas, aunque también pudiese hacer la llamada si les envío el examen hacia la casa para verificar después las respuestas, pero tiene un poco de sesgo porque ya saben cuáles son las preguntas y pueden, bueno, al final bueno, si estudian y se lo saben, puede ser que me den igual, pero bueno, es decisión de ustedes. Voy a poner una encuesta ya ¿cómo se llama esto? En Discord y ustedes deciden qué prefieren. Un segundo, déjame hacerlo. Entonces, opción examen, teoría, teoría más práctica a la casa, revisión personal luego, algo así. Y lo otro es teoría llamada más práctica a casa. Ok, esas son las opciones. Vamos a ponerle 24 horas, múltiple answers no, opción examen no, va a poner parcial. Ok, ya tienen la encuesta, por favor respóndanla. Em, en teoría, bueno, lo que les digo, básicamente, entendiendo la situación, no podemos hacer las cosas 100% presencial. Si todo el mundo pudiese ir presencial, también es una opción. Bueno, puedo hacer otra, no lo creo que nada más con que una persona ponga que no es suficiente, entonces bueno, lo voy a colocar igual. Puedo ir presencialmente, si no, eh, listo. Está en el canal de anuncios de la materia, ¿ok? Alguien escribió en el chat, un segundo, ¿cómo es que abro el chat? Bien. Eh, dime, Marcelo, es la mano. Ajá, sí, hola, buen día para todos. Profe, en mi caso particular yo pudiera presencial, pero tengo un tema si, claro, obviamente que la decisión va a ser en conjunto, pero en el caso de Ujú. ser presencial, el inconveniente que tengo es que los miércoles eh, tengo clase, después bien el mediodía, después tengo más clase en la tarde, o sea que para mí los miércoles es como complicado, o sea, si es de ser Lo- presencial sería la podemos preferible que hacer los viernes. la podemos hacer el viernes. Yo no tengo, a mí me da igual el tema de las fechas, ¿no? El tema álgido antes era la fecha de retiro, pero conociendo estos casos en el pasado, ahora van a poder retirar cuando quieran. En consecuencia, tenemos un poquito más de flexibilidad. Evidentemente, no es que vamos a llegar al final del curso y no tienen ninguna evaluación porque no tiene sentido,
pero se pudiese hacer el examen el viernes que viene, por ejemplo. Yo creo que no habría rollo con eso. Igual el tema es que, bueno, se va a alargar el semestre, lo más seguro se alarga una semana, pero como les dije antes, en diciembre, asuman que el siguiente parcial, bueno, obviamente va a ser al final de curso, pero a partir de hoy todo ya va para el otro parcial, no necesariamente el primero es hasta lo que vimos en diciembre, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer la semana que viene por el tema de que ahora pueden, me imagino que van a poder retirar cuando deseen, porque creo que no sé si se ha decidido, solo sé que se empezaba esta semana y había el tema de flexibilización de si podemos ir o no, de si tenían que ir o no presencial. Eso es todo lo que sé, ¿ok? A ver, ok, ya cuatro personas me dijeron que no pueden presencial, en consecuencia eh, se enviará online, ¿ok? Por lo visto va a ganar teoría práctica en casa. Tomen en cuenta, bueno, que después me envían eso y vamos a tener igual una llamada en donde les voy a preguntar cosas, pero ok, teoría y práctica a la casa. Entonces, bueno, lo enviaré el viernes y normalmente doy viernes, sábado y domingo y todo el lunes son más o menos 4 días, ¿ok? Bueno, entonces se los envío el viernes para que todo el mundo esté, bueno, hoy hay 16 en la llamada, en consecuencia está casi todo el mundo, así que ya todos deberían saberlo, pero voy a hacer el anuncio de una vez, porque después se me va a olvidar. Denme un minuto, por favor. Aquí, announcements. El examen 1 del curso será el día 23. Ok, está aceptable. Ok, voy a colocar el anuncio. Y hoy es 21. Ok, ya lo envié. Cuando se actualice pongo la foto en el Discord. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. sí se ve. Ok. Em, Bien, hasta en diciembre vimos toda validación cursada, no me acuerdo. Creo que no, ¿ah? Llegamos hasta aquí. Vamos a empezar aquí, está bien. Entonces, bien, ¿cómo se llamaba el tool para escribir? Se me olvidó. Vamos a usar este. ¿Qué vimos hasta ahora, no? Siempre vamos a tener datos. ¿Ok? Estos datos, evidentemente, buscamos tratar de predecir, de conseguir una función en donde, dada una fila de nuestro dataset, lo hicieron ya en la tarea, intentamos tener una posible predicción. Recordemos siempre, ojo, cuando hablo de los resúmenes, siempre estoy asumiendo que estamos en el caso supervisado. En algunos casos no tenemos la Y, pero en la mayoría de los casos, bueno, tenemos obviamente la posible respuesta, ¿no?
Entonces, ¿qué es importante en nuestro análisis? Cuando tenemos todos nuestros datos disponibles, obviamente, un segundo. Obviamente, para poder conseguir la F, ¿ok? Dependiendo de cuán estricto sea, yo creo que alguien se unió a la llamada. Sí. Ok, listo. ¿O alguien quería hablar? Me está llegando una notificación. Dime, Jonathan, perdón. Entonces, para terminar de concluir con el tema del pastel, entonces el viernes se publicaría temprano el enunciado y tendríamos el domingo para entregar la pauta teórica y práctica y luego haríamos la llamada como de revisión. Sería hasta el lunes. Normalmente doy hasta el lunes. Ok, excelente. Okay. Muchas gracias. Vale. Ok. Recuerden que en nuestro problema general, nosotros siempre decimos que estamos tratando de conseguir una función. En verdad estamos tratando de conseguir la mejor función posible dentro de una familia de funciones. Entonces, cuando yo hablo de familia de funciones, aquí ya estamos en la parte estrictamente matemática y decir simplemente la familia es cuál es la forma que tiene la función. Si estamos en el caso de regresión lineal, que es la más sencilla que hemos hecho, es simplemente tener una familia de funciones en donde tengo un vector de coeficientes y lo multiplico por mis entradas. Y simplemente la función va a ser beta traspuesto por X si tenemos más de un predictor, ¿no? Si tenemos un solo predictor, podemos hacer la más sencilla posible, que es escribir A por X más B. Pero al final todo se puede escribir de manera compacta como beta traspuesta por X. Entonces, mi familia de funciones son todos aquellas funciones que tienen esta forma. La mejor posible es, luego que yo resuelvo mi problema, consigo cuál es posiblemente el mejor vector. Entonces, si el mejor vector yo lo llamara beta asterisco, ¿ok? Mi F techo es simplemente usar beta asterisco traspuesto y lo multiplico por X. Porque este fue el que ganó, este es el mejor posible, ¿ok? ¿Qué sucede? En el caso de regresión lineal, el problema que queremos resolver es minimizar, y si queremos ser estrictos, aquí ponemos el argmin, ¿ok? Porque es el argumento, para todos los posibles modelos de la suma, desde igual a 1 está n, ¿ok? Podemos hacerlo así, de la respuesta menos beta traspuesta por xy al cuadrado, ¿ok? Ya sabemos que esto tiene solución analítica, no es un resumen de todo el curso, pero ¿qué sucede? Si usáramos lazo en vez de hacer regresión lineal, ¿ok? Ya sabemos que el hecho de agregar lazo implica que aquí yo tengo que sumar un lambda multiplicado por la norma 1 de beta, ¿ok? Entonces aquí se agrega un problema. ¿Cuál es el problema agregado? Que hay muchos valores de lambda. Incluso son infinitos valores de lambda. En consecuencia, ¿cuál debo usar? Pues si fuésemos estrictos, ¿ok? En verdad es el argmin de beta con lambda k. ¿Por qué? Porque lambda también debería ser un parámetro que yo tengo que utilizar para resolver el problema de optimización. Entonces, para aligerarnos el trabajo, lo que hacemos simplemente es tratar de idear una manera en la cual usemos algunos valores de lambda, un vector de valores de lambda, y luego de ese posible vectores de valores disponibles, busco el que tenga las que tengan las mejores métricas y la que gane, ¿ok? El mejor lambda posible también es el lambda asterisco y asociado a ese lambda asterisco tengo el mejor modelo posible, ¿ok? Ahora bien, si yo dejara lambda libre acá en mi problema de optimización, sería bastante claro que es mucho más complicado el problema. Tengo dos variables distintas que tengo que tratar de optimizar y entonces es un poco más complejo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, el proceso en el cual yo puedo cambiar o comparar distintos valores de este señor, de esta lambda, ¿ok? Tiene que ver con lo que les estábamos explicando en diciembre de validación cruzada. Ahora bien, uno empieza primero explicando cómo hacer el pipeline para encontrar los mejores modelos posibles, desde el más sencillo hasta, obviamente, el más complejo. Cuando tenemos estos posibles parámetros que yo puedo controlar, yo los puedo controlar, yo simplemente decido cuáles son los posibles valores y luego que los decido, pruebo mi modelo que quiero optimizar en base a los que tengo disponibles. Todos aquellos parámetros que nosotros controlamos, cuáles son sus posibles valores, los llamamos hiperparámetros.
Un segundo que me están... la llamada, creo que está entrando alguien. Admit. Ok. ¿Gabriel? Profe, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Oh, Una pregunta. Por lo menos nosotros en Python, ¿verdad? Podemos usar muchas funciones para conseguir el beta y todo eso, minimizar la función. Yo no sí, podría también aprovechar de usar Python para conseguir de esta manera esos parámetros, o sea, el lambda y el beta, de una vez. 100%. ¿Sí? Ah, ok. Sin necesidad de hacer el camino al lazo que hicimos. Sin necesidad de hacerlo, Claro, o sea, minimizando la función como tal. y se pudiese hacer. El tema principal es que el objetivo, el objetivo 100% principal nuestro es tratar de conseguir quién es el modelo. ¿Cuál es el lambda asociado al modelo? Puede ser que sea un objetivo secundario. Ahora bien, es obvio que dependiendo de los valores lambda van a haber diferentes modelos. Es más que claro. Es decir, uno pueden ir, puede ser que estén, que vayan de la mano, 100%. Pero como nuestro objetivo principal es tratar de conseguir cuál es el mejor beta posible, es más sencillo simplemente, entre comillas, barrer los posibles valores de lambda, ¿ok? Y luego resuelvo una vez que fijo el valor de lambda, ¿sí? Claro, claro. No, no, Pero simplemente era como una 100% seguro se pregunta. pudiese hacer los dos a la Ah, vez, de hecho. ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, denme 2 segundos porque no tengo el segundo monitor conectado. Y me da un poco de fastidio que necesito tabear para ver cada vez que suena el chat. Denme 20 segundos. Ok, voy a poner el chat a la izquierda. Ok, ahora sí tiene sentido. Seguimos. Pequeño resumen. Entonces, bien, la manera más sencilla de poder conseguir o probar si nuestro modelo está funcionando o no es la siguiente. Primero, lo más sencillo posible, que puede ser que fue lo que hizo la mayoría en la tarea, es, tengo mis datos, tengo mis variables de respuesta, ¿ok? Asumamos que esto es una matriz, esto es un vector. Y obviamente necesito primero conseguir mi f techo en algunos de los datos de X y los pruebo en otros. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tratemos de conseguir el mejor modelo sobre todos los datos y luego los evalúo. Los estamos evaluando sobre datos que ya conozco. Es evidente que el sistema de evaluación está cometiendo un error. En teoría, nuestro objetivo es intentar generalizar bien en el sentido de para datos nuevos que en teoría desconocemos, ¿ok? Ver cómo se está comportando, cuáles son o cuál es el rendimiento en esos datos nuevos. Entonces, si se acuerdan en las clases de diciembre, hay un tema importante. Pudiésemos seleccionarlos de manera aleatoria, pudiésemos seleccionarlos en orden. Lo importante es definir qué porcentaje de datos van a ir hacia el entrenamiento y qué porcentaje de datos van a ir hacia prueba. Segundo. Ok. El porcentaje que vamos a decir va a depender 100% de los datos que tengan disponibles. Normalmente, esto simplemente es una regla de normalmente el 70% va a entrenamiento y el 30% va a prueba. La realidad es que, bueno, en algunos casos pueden ser que hagan 85-15, 80-20, es 100% decisión de cada uno. Ahora bien, es importante una cosa, si se acuerdan, el pequeño ejemplo que veíamos con las plantas de Iris Virginosa, no me acuerdo muy bien cuáles son las clases, pero eran 3 clases, eran 150 filas. Si se acuerdan, hay un ejemplo importante en el eje de la respuesta. Recuerden que estaban ordenadas primero las 50 ceros, luego los 50 unos y luego estaban los 50 dos. ¿Ok? Entonces es claro que, por ejemplo, para este dataset, yo no pudiese escoger
los valores. Si hago 70-30 eran 150, imagínense que hacemos 66.6, 33.3 para hacerlo más sencillo. No tiene sentido que yo haga que escojo primero los primeros 100 y luego los últimos 50 van a prueba. ¿Por qué? Porque todos los 50 van a ser de la clase 2. Es claro entonces que en algunos casos tengo que escoger de manera aleatoria. Si mi dataset es suficiente, si las filas están suficientemente sampleadas de manera aleatoria, da igual si los escojo en orden, los primeros 100 y los segundos y los últimos 50. Tienen que darse cuenta cuando vean los datos cuál es la mejor decisión posible. ¿Ok? Y por último, les mencioné rápido que existen otros casos en donde no necesariamente tiene mucho sentido separar de esta manera, sino que en algunos casos hay casos especiales de series de tiempo, por ejemplo, en donde es claro que si yo quiero predecir el valor, si mi F predice en el mes 3 cuál es el posible valor de una acción y yo estoy utilizando qué sé yo, del mes 0 al mes 2 de posibles datos, es claro que no tiene mucho sentido escoger de manera aleatoria los valores que tengo. Tengo que ordenarlos por tiempo y luego intento predecir ventanas, y estas ventanas son en las imágenes que están disponibles en Scikit-Learn, cuáles son los elementos que van a escoger como entrenamiento y como test, ¿no? Lo cierto es que a medida que avance el curso, vamos a empezar a usar más las cosas que ya están hechas para no tener que hacer todo desde cero. Y es bastante sencillo, lo deben haber hecho para la tarea de entender cómo utilizar todos estos splits dependiendo de la aplicación que estemos usando. ¿Ok? A nivel general, llegamos, si no me equivoco, a este split. No me acuerdo al 100%, pero creo que este fue el último que vimos. ¿Ok? En donde básicamente la idea fundamental es, si, por ejemplo, para nuestro caso estábamos haciendo lazo, no quiero hacer validación cruzada, sino que quiero probar simplemente para 3 lambdas, no quiero hacerlo algo bastante sencillo, quiero hacerlo uno para lambda 1, lambda 2 y qué sé yo, lambda 5, ¿ok? Porque bueno, así es como lo quiero hacer. Entonces, en este caso particular, bueno, ¿cómo yo pudiese entender, ¿ok? ¿Cuál es el mejor rendimiento de los posibles modelos? Entonces, bueno, tiene un poco más de sentido, ¿ok? Decidir que los splits que estamos haciendo de entrenamiento lo dividimos en entrenamiento y hay algo nuevo que se llama validación, ¿ok? Y luego, ¿qué hago? Entrenamiento, validación, el resultado final lo evalúo en prueba, ¿ok? Eso es, por ejemplo, evalúo, tengo para lambda 1, 2 y 5, tengo mis métricas, imagínense que me da la métrica para lambda 1, las métricas para lambda 2, las métricas para lambda 5, gana el de 2, ¿ok? Tengo al final los valores aquí. Quisiera ver, ¿ok? Cómo se comporta en los últimos posibles datos de prueba. Entonces, en este caso particular, es recomendable hacer esto, sí, solo si tenemos suficientes datos que me permitan darme el lujo de separar la parte de prueba en validación y en prueba, ¿ok? Entonces, claro, si tienen pocos datos, por lo general, lastimosamente nada más van a poder usar la primera forma. La mayoría de las veces simplemente hacemos variación cruzada, que es una generalización de este esquema, en el cual, ya deben saber, básicamente la parte de entrenamiento la dividimos en entrenamiento y en prueba, y simplemente hacemos pequeños entrenamientos, validaciones muchísimas veces, siempre y cuando sigamos una sola regla, que es la siguiente. Cada uno de esos pequeños chunks o partes que estamos decidiendo que forman parte de validación, solamente una sola vez van a ser el segmento de datos que va a ser incluido como validación, y lo hago tantas veces como el número de separadores necesite. Al final escojo, aquí pueden hacer muchas cosas, escojo el que tenga la mejor métrica, escojo de acuerdo a los lambdas que tengo disponibles, el que tenga el mejor promedio de métricas, o la que tenga la peor es la que le doy importancia. Depende obviamente de lo que ustedes quieran hacer. Lo importante es que solamente una sola vez, ¿ok? Una fila forma parte de el conjunto de datos que desconozco a la hora de incluirlo en el conjunto de validación. Y cuando ya termino completamente todo mi pipeline, termino todo, la última evaluación la hago con
la parte de datos que nunca lo utilicé en ningún momento, ¿ok? Con esto me cuido simplemente de tener un escenario controlado de experimentos tal que al final nos demos cuenta si estamos generalizando bien o no a la hora de conseguir nuestros modelos. Encima de todo esto, recuerden que lo hablamos, ¿ok? Encima de todo esto está obviamente el tema de, bueno, esto es estadísticamente significativo para todos los posibles splits que uno pueda hacer de los datos. La respuesta es que no, pero evidentemente para poder hacer tantos experimentos como para que sea estadísticamente significativo para todos los posibles las combinaciones que uno, las que uno puede dividir el dataset, tendríamos que hacer el experimento obviamente demasiado tiempo. Lo que uno asume es si la distribución de los datos, ¿ok? Sigue de verdad una distribución que puede ser aprendida, que la podemos aprender en una función f, ¿ok? Entonces, para pocos splits de todo el universo de splits que tengo disponible, va a funcionar bien la función que estemos tratando de conseguir, ¿ok? Y en ese sentido sí puede ser que sea estadísticamente significativo. Si se acuerdan, hicimos, me acuerdo, en una de las llamadas, un ejemplo de cuántas maneras podemos hacer simplemente el split de entrenamiento prueba o entrenamiento, sí, entrenamiento prueba, y me acuerdo que hacíamos igual, escogíamos 100 para entrenamiento y 50 para prueba, y si uno coloca aquí, por ejemplo, 70, si hago 70, escojo, vamos a hacerlo como, es que ya va, tiene que ser de los 150, ok, escojo 100, y después de los que quedan, que son 50, escojo 50. De todos los posibles splits que yo puedo hacer es 150 en 100, con un dataset nada más de 150 filas. Si se acuerdan, este número era extraordinariamente gigante. Entonces, claro, 5 de ellos son estadísticamente significativos. La respuesta es que, bueno, puede ser que tenga suerte, ¿ok? Y este split es uno que me va a retornar un posible modelo que es bastante bueno. Como puede ser que tenga mala suerte, tengo que repetir muchas veces el experimento hasta que consiga uno que funcione bien. El tema es si los datos de verdad están sampleados, yo digo sampleados, están muestreados, ¿ok? De una distribución que podemos aprender y que tiene sentido que el modelo que estamos tratando de escoger, la familia de funciones que escogemos, va a funcionar bien. Créanme que esto en general funciona de manera bastante aceptable y no necesitamos probar en tantos de los posibles cortes, ¿ok? Bien, cosas nuevas. Entonces, me acuerdo que llegamos en algún punto a hablar un poco de las métricas de regresión. Vamos a tratar de pulirlo un poco y recordarnos. Si se acuerdan, la métrica era el coeficiente de determinación, ¿ok? Es posible que esto sea una pregunta de examen, así que bueno, vamos a ver si se acuerdan. No me acuerdo cuál es la pregunta que debe estar en uno de los ejemplos en el GitHub. Entonces, bueno, la idea fundamental es, tenemos una métrica que llamamos coeficiente de determinación, donde básicamente es un cálculo. El cálculo simplemente es 1 menos, ¿ok? Una proporción entre una suma que hacemos en el numerador y una suma que hacemos en el denominador. Fíjense que la suma que está en el numerador toma en cuenta, ¿ok? El modelo, que son la parte azul. La suma que está en el denominador toma en cuenta algo que parece ser constante, ¿ok? Que es la parte que está en la izquierda. Si se acuerdan, en la parte del numerador, básicamente lo que estamos haciendo es sumar los errores al cuadrado de nuestro modelo. Es decir, que es como si estuviésemos haciendo, ¿ok? OLS, ¿sí? Sin agregar aquí a la izquierda ningún coeficiente de si quiero o no calcular el promedio. Y en la clase nos dimos cuenta que, bueno, simplemente es porque si aquí yo colocara el promedio y aquí lo colocara, se cancelan cuando vaya a ser la proporción. Así que da igual colocarlo o no colocarlo. En la parte de arriba, ¿ok? Fíjense que simplemente estamos sumando los errores cuadráticos. Ya hemos hablado muchas veces de por qué utilizamos el cuadrado. Simplemente es para que no se cancelen los errores, los positivos con los negativos. Entonces, fíjense que en realidad lo que estamos haciendo es sumar si el error, ¿ok? Este es un punto nuevo. El error del punto nuevo en base a la posible predicción de mi modelo sería esta altura, ¿ok? Porque esto básicamente es la altura y, ¿ok?
de ese punto nuevo, y la predicción sería este valor que está acá, que sería y techo. El error sería, no importa si hago y menos y techo o y techo menos y, ¿ok? El error es el mismo y lo elevo al cuadrado. Entonces es claro que lo que estamos haciendo es simplemente sumar el área de este cuadrado, ¿ok? Eso es lo que estamos sumando a nuestra métrica. Eso lo estamos haciendo para cada uno de los puntos y me va a quedar una suma de todos esos cuadrados de errores, ¿ok? Que está consiguiendo mi modelo. ¿Con qué lo comparo? Lo comparo con, fíjense que simplemente aquí coloco y de i menos y de techo al cuadrado, que es simplemente colocar aquí una función. Vamos a cambiar el color para que tenga algo de contraste. Fíjense que nada más compara con la... yo tengo aquí una... Esto. Ok. Está comparando nada más con el promedio de las Y's. En una de las llamadas me preguntaron qué era esto. Si se acuerdan, esto simplemente y techo es 1 entre n para cada uno de los puntos, la suma desde igual 1 hasta n de y de i. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Estoy comparando simplemente todos los valores de y de i con unos promedios y lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, mi métrica lo que hace es comparar la proporción de la suma de los errores cuadrados con los errores, asumiendo que simplemente la predicción siempre es el promedio de las y. Este es el modelo más simple posible, y hay una razón, lo dije en una de las llamadas, posiblemente lo pregunte en el examen, así que no lo vamos a discutir, pero hay una razón por la cual escogemos este y de techo como entre comillas, una predicción para todos los valores. Aquí simplemente estoy haciendo que f de x es y de techo para todo x. Lo puse al revés. Para todo x. Es decir, estoy diciendo que la predicción es simplemente el promedio de las respuestas. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que x no está dando ningún tipo de información al modelo. Entonces, esta métrica simplemente compara, ¿ok? No darle ningún tipo de información al modelo con cuáles son los errores de luego de que aplico la predicción lineal. Eso es todo. Si los datos, ¿ok? Se pudiesen representar de una manera semi aceptable con un modelo lineal, es obvio que este valor va a ser suficientemente pequeño y este valor siempre es constante, luego que lo calculo. Y en teoría, si esto decrece, quiere decir que esto se acerca a 0 y un valor cercano a 1 es un valor bastante bueno de esta métrica. ¿Ok? Mientras más se acerque a 0, es un valor que evidentemente es malo. Eso es todo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, profe. Ok. Me pudiesen preguntar, por ejemplo, ¿ok? Si este valor pudiese ser negativo. La respuesta es que puede ser, pudiésemos pensarlo. El tema es el siguiente. Para que sea negativo, ¿ok? Quiere decir que la predicción tiene que ser algo que vaya 100% en contra, ¿ok? De, puede ser que es una pregunta interesante, pero hay que tratar, si fuese perpendicular al modelo optimal, sería el peor error posible. Hay que ver si esto es cierto. La respuesta es que, ¿ok? Como lo estamos comparando con el modelo en el cual yo asumo que todas las predicciones es el promedio, ¿ok? Esta métrica debería ir, ¿ok? De 0 a 1, porque el peor modelo posible debería ser, ¿ok? El cual la predicción es simplemente este valor constante. Es decir, sería bastante extraño que un modelo de regresión dé peor que asumir un valor constante para todas las Y. ¿Ok? La pregunta es, bueno, ¿podemos hacer un dataset tal que eso sea cierto? La respuesta honesta es que no lo sé, pero voy a tratar de investigarlo porque ahorita lo estoy pensando a ver si es cierto, a ver cuál sería el posible peor valor. Yo creo que va de 0 a 1. Luego podemos investigar bien la respuesta de esto. Estoy casi seguro que va de 0 a 1, pero no les voy a mentir diciendo que estoy seguro. Luego lo investigo y vemos si el peor valor posible es 0, ¿ok? Cuando se tenga la respuesta, lo escribo posiblemente en el Discord, ¿ok? Bien. Freddy. Profesor, tengo entendido que era el que va de 0 a 1 es R nada más. El R cuadrado es el que puede
Sí, se- el tema es va- que, bueno, si hacemos regresión, lo que digo es cierto que puede hacer, yo puedo tener este modelo, ¿ok? Y es obvio que va a dar negativo. La pregunta es si el resultado, luego de que hago regresión lineal, ¿ok? El mejor posible, si el mejor posible me puede dar negativo. Eso es lo que no sé. ¿Ok? Yo sé que puede dar negativo. Lo que no sé es si el mejor puede dar negativo. Eso es lo que no estoy seguro. Puede ser que haya una combinación esotérica de los puntos tales que el denominador... Ah, pero ya va, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto sea negativo? Vamos a pensar. Esto... Ok, un segundo, vamos a pensar. Esto es constante. Esto, que es la suma de los errores, eh, lo que tiene que suceder es que simplemente la suma de los errores sea peor que la suma de estos valores que es constante. No, puede ser que incluso con un optimal, luego vemos un ejemplo, ¿ok? Pero no vamos a perder tiempo porque si no voy a estar aquí como siempre media hora y no es útil. Pero es posible que sí puede ser que sea negativo. Vamos a ver luego si con un casito, creo que si modifico, las unidades y pongo unidades bastante grandes y las Y las pongo, las distancias son cortas. Bueno, luego vemos. Pero no vamos a tratar de no perder, sino dedicarle tanto tiempo por ahora. ¿Ok? Luego, coeficiente de correlación, esto lo vieron posiblemente en prueba. Ahora bien, lo deben haber visto, si se acuerdan, la diferencia entre tener un estadístico y tener los parámetros de las variables aleatorias. ¿Okay? El coeficiente de correlación es bastante sencillo de entender. Básicamente, recuerden, la idea principal es si el modelo, en teoría, se parece a y igual a x, ¿ok? Cuando se parece a y igual a x, ¿ok? Decimos que tiene una correlación positiva y el valor va a estar cercano a 1, mientras mejor se comporte, va a acercarse más a 1. Por lo general, les puedo decir que funciona relativamente bien si el valor es mayor a 0.85. Evidentemente aquí va a depender de la distribución de los datos, porque hay maneras en las cuales uno puede hacer datos em, este, em, que no son de la vida real, que son sintéticos, tales que dan valores bastante altos, pero se ve que no funciona bastante bien, sobre todo con algunos datos atípicos, pero en general, cuando no hay datos atípicos y el error sigue una normal cuya media es 0 y tiene una desviación estándar, estos valores están bien. Cuando el modelo, porque posiblemente es bastante es factible. Si el modelo tiene pendiente negativa, simplemente la correlación va a ir hacia los valores negativos y mientras más se acerque a 1, mejor está funcionando el modelo. ¿Ok? Esto lo deben haber visto en muchos cursos y es bastante intuitivo. ¿Ok? Eh, bien, por ahora no vamos a ver, bueno, lo podemos hacer, ¿ok? Hay otra manera de analizar más o menos si está funcionando bien o no los modelos de regresión y tiene que ver con usar estas hipótesis. Entonces, recuerden que en estas hipótesis teníamos un parámetro, ¿ok? Lo deben haber visto en prueba, en donde uno tenía la hipótesis nula, ¿ok? Teníamos la hipótesis alternativa, ¿ok? Básicamente, existe una manera de tener una hipótesis en donde la hipótesis nula es decir, bueno, el modelo tiene los datos, ¿ok? Tienen un comportamiento, deberían tener un comportamiento lineal y la alternativa es que no tengan el comportamiento lineal. Entonces, bueno, la idea básica es ver, comparar si mis predicciones, qué tanto se acercan mis predicciones con los valores reales, ¿ok? Entonces, si se acuerdan un poco, ¿ok? La idea fundamental era, bueno, si fuese cierto, ok, vamos a tratar de, aquí que tengo que agregar SciPy, pero vamos a ver dónde está, ok, aquí está. No creo que lo necesite, pero vamos a hacerlo. Ok. Entonces, imagínense que tenemos esta nube de datos, ¿no? En donde claramente, si hiciéramos regresión, es bastante posible que
el mejor modelo va a dar algo por este estilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay un dato atípico que hace que la pendiente vaya un poco hacia él. ¿Ok? Si lo quitáramos, obviamente, es posible que la solución optimal dé algo por este estilo. ¿Ok? Hay que ver, bueno, cuánto cambia la pendiente de este modelo, este punto atípico, ¿no? Entonces, el test básicamente dice, bueno, mientras más se parezcan, ¿ok? Evidentemente, mientras más se parezcan, la hipótesis nula es que los valores siguen, lo estoy tratando de predecir, hago unas buenas predicciones de los valores, en consecuencia, se pudiesen predecir con un modelo que es lineal. Y si se acuerdan, ¿ok? Básicamente la idea fundamental es que teníamos un estadístico, ¿ok? Y un P. Y el P lo que me decía era qué tan probable es que la hipótesis nula sea rechazada o aceptada, tienen que ver cuál es el error tipo 1 o tipo 2, ¿ok? El tema fundamental aquí es lo siguiente, ¿no? Si leemos la entrada de el test hipótesis tiene que tener dos arreglos en donde cada uno de los arreglos tiene que tener la misma cantidad de elementos de las predicciones, ¿ok? Y habían tres tipos de test hipótesis que uno pudiese hacer. Si se acuerdan, los test hipótesis, la hipótesis alternativa era el H1. La primera opción era two-sided. Básicamente lo que está diciendo es, bueno, yo no tengo ninguna idea, ¿ok? Si recuerden acá, H0, ¿ok? Imagínense que si usamos, vamos a probar, yo digo, bueno, yo creo que el P de una Bernoulli es 0.5, ¿ok? Si yo no tuviese ninguna idea de si la P está hacia la izquierda o hacia la derecha, yo digo que mi hipótesis alternativa simplemente es que P es distinto de 0.5 y en consecuencia el nivel de significancia, si se acuerdan, tenía que distribuirlo hacia la izquierda y hacia la derecha usando, obviamente, si el nivel de significancia era alfa, colocaba aquí alfa medio y aquí colocaba alfa medio. Y luego veía, bueno, si el P muestral que me están dando es 0.7, dado esta distribución, ¿qué tan probable era que el P muestral sea 0.7 si me daban como hipótesis nula que yo decía que era 0.5? Si me está dando muchas veces, dado el estudio que estoy haciendo, muchísimas veces el P queda a la derecha, yo puedo decir, bueno, yo creo que la hipótesis alternativa es que el P es mayor que 0.5. En consecuencia, fíjense que lo que sucedía era que era el nivel de significancia, nada más lo usaba hacia la derecha, coloco aquí el alfa, y al tener el alfa más grande lo que hace es mover hacia la izquierda la región de rechazo, ¿ok? Y si lo muevo hacia la izquierda, con mayor probabilidad un valor que se aleje del 0.5 y va a rechazar la hipótesis nula de que el valor era 0.5. Y la idea alternativa es la misma para P menor a 0.5, ¿ok? Entonces, en estos casos, uno puede utilizar tres hipótesis asumiendo linealidad y lo que hace es tratar de analizar cuál es la distribución de Y menos las predicciones de Y. Eso es básicamente la idea. Si estas distribuciones, si mi modelo funciona bien, debería estar alrededor de cero. F de X. Esto debería estar alrededor de cero. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea la diferencia, quiere decir que estoy haciendo mejores predicciones. Y luego, bueno, obviamente era simplemente entender con qué probabilidad los valores que me están dando las diferencias, ¿ok? Se alejan o no de la hipótesis nula que yo tengo de que Y menos F de X tiene que estar cercano a cero. Para serles sincero, es bastante raro que se use esto. Los estadísticos se lo usan bastante, sobre todo en temas de medicina, pero bueno, siempre no está mal mencionarlo, ¿ok? Ahora bien, vamos a algo 100% nuevo. Métricas de clasificación. Entonces, bien, recuerden, si mi modelo, ¿ok? Si yo tengo mi modelo que recibe una X y las predicciones es que estamos haciendo clasificación, recuerden que, ok, perdón, recuerden que esto sigue siendo una Y. La particularidad es que Y pertenece ahora a un conjunto finito de elementos que yo puedo numerar. Recuerden que, bueno, dependiendo de cuál es el modelo, estos valores pueden ser o 0,1,
o -1, dependiendo obviamente de facilidades que ustedes quieran a la hora de representar los datos. Pueden ser cadenas string, pueden colocar aquí cáncer, no cáncer, lo que sea. Okay, cáncer, no cáncer, da igual lo que colocamos. ¿Ok? La idea fundamental, si se acuerdan, era tratar de diferenciar dos casos. El primer caso era si la cardinalidad de C es 2, es clasificación binaria. Si la cardinalidad de C es mayor que 2, ¿ok? Lo llamamos multiclase, ¿ok? Ya no es binario, ¿ok? Entonces, bien, la métrica más sencilla de clasificación binaria, ¿ok? Para poder tener métricas, en el caso de clasificación binaria, lo más sencillo es crear una matriz que llamamos matriz de confusión. Lo hemos mencionado, pero la idea fundamental de la matriz de confusión es la siguiente, ¿ok? Tenemos que decidir si las filas es la clase real o si las columnas son la clase real y viceversa, si las filas son la predicción y las columnas son la predicción. La realidad es que depende 100% de el software que usen. Por lo general se asume que en las filas tenemos la condición real y en las columnas tenemos la predicción del modelo. En el caso de clasificación binaria, si la cardinalidad de C es 2, tengo dos posibilidades. Que mi modelo, dado que la condición real es positiva, tenga una predicción positiva. La siguiente posibilidad es que si la predicción, la condición real es positiva, tenga una predicción negativa, en cuyo caso esto es un error. Y las últimas dos son si la condición es negativa, la predicción es positiva, y si la condición es negativa, la predicción es negativa. Claro, obviamente, lo que buscamos es que nuestro modelo, si la clase real es la positiva, cuando digo positiva es uno, cuando tiene aquí el arreglo 0,1, uno decide de manera arbitraria qué es positivo y negativo. Por ejemplo, para rayos X, cuando el rayo X, uno se hace un rayo X y el resultado es negativo, quiere decir que todo está bien y no tienes algo, un hueso roto, que es algo contradictorio de la percepción natural del lenguaje, que uno pensaría que algo negativo tienes algún hueso roto. En el caso del rayo X, si el rayo X tiene el resultado negativo, quiere decir que es algo bueno. Entonces, bueno, es completamente arbitrario dependiendo del contexto. Asumamos simplemente que lo colocamos valores. Entonces, esta sería la clase 0, esta es la clase 1. Entonces, la predicción de mi modelo, mi f, dado un x, puede ser o 0, y mi f, dado un x, puede ser un 1. ¿Qué modelos uso? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, regresión logística. En el caso de regresión logística, si se acuerdan, teníamos la probabilidad dado un x y hacíamos la exponencial de x dividido entre 1 más la exponencial de x, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo yo selecciono los valores de las clases? Por ahora no nos interesa para lo más mínimo. Simplemente queremos saber que la salida del modelo tiene clase positiva y negativa. Si la predicción es positiva y la clase real era la positiva, decimos que es un verdadero positivo. Y la idea luego de este concepto es la misma para cada una de las entradas de la matriz. En el caso de que la condición real era positiva y tengo una predicción negativa, esto es un falso negativo. ¿Por qué? Porque mi predicción dice que era dijimos que esto era un 0, que era un 0, en realidad mi predicción fue un 1. Luego, si mi clase real era un 1 y mi predicción es un 0, es un falso positivo, ¿ok? Y por último, si mi predicción era un 1 y el valor real era el 1, eso es un verdadero negativo. Entonces, bueno, también podemos colocarle aquí 1 y 0. Y aquí esto es un 1 y un 0. Da completamente lo mismo. No importa qué valor le damos. Simplemente vamos a llamarlos positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, bien, luego que tenemos esta matriz, ¿ok? Es evidente una cosa. Primero, esto va a generar una partición de mis datos. ¿Por qué? Un elemento que pertenezca a esta parte de la matriz no puede pertenecer a ninguna de las otras tres. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de todas estas entradas me tiene que dar el número de instancias de mis datos. Si yo tengo 100 datos, ¿ok? Y por ahora tengo 50 valores acá, 20 valores acá y 10 valores aquí. ¿Cuántos tengo acá? 20. 20, ¿verdad? No hay manera de que este valor sea distinto de 20.
Entonces, cuando uno ve la matriz de confusión, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las instancias podemos hacerlas como la suma de todas las entradas o la suma de los valores de la clase positiva y los valores de la clase negativa. ¿Qué es cierto? ¿Ok? Los valores de la clase positiva P y los valores de la clase negativa N, cuya suma es el número de filas de mis datos, esto nunca va a cambiar. Es decir, los valores reales, la condición real para un estudio dado, ¿ok? No van a cambiar los valores de la clase positiva y los valores de la clase negativa. Ahora bien, dependiendo de mi modelo, si yo llamo este modelo el modelo 1, los valores de predicción positiva o los valores de predicción negativa, esto sí puede cambiar, ¿ok? Evidentemente, dependiendo de un valor de X, ¿ok? O va a predicción positiva o a predicción negativa. Ahora bien, si yo tengo mi F que evalúa un X y siempre va a los mismos valores, en cuyo caso es un modelo determinístico, ¿ok? Es cierto lo que les digo de que, bueno, o va hacia la predicción positiva o va hacia la predicción negativa. Es bastante raro que algún modelo, ¿ok? No sea determinístico en el sentido de dado un X, siempre me da el mismo Y de salida, ¿ok? Puede suceder, pero es bastante raro y no vamos a asumir los casos extraños, extravagantes, en donde eso no sea cierto. Entonces, ¿qué es importante? Esto puede cambiar dependiendo del modelo, esto nunca va a cambiar dependiendo del modelo. Y esta particularidad es bastante importante a la hora de decidir por qué en curvas ROC usamos una de las métricas que vamos a ver ahora, okay, espero en esta clase, de por qué usamos una de las métricas para hacer estas curvas. Pero vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, bien, nombres que les gustan a la gente de ciencias de la salud. Prevalencia. La prevalencia es la proporción de la clase positiva con la clase negativa. Y este valor nunca cambia. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo mis datos, la prevalencia me va a decir es cuál es la proporción de datos positivos de lo que tengo disponible. En el caso, por ejemplo, de las plantas, si una de las clases de las plantas fuese la positiva, recuerden que eran 50, de la clase negativa serían 100, la prevalencia va a ser de 0.33, bueno, 0.3 periodos, ¿ok? Entonces, importante, la prevalencia, todas aquellas métricas que yo conozco en azul, nunca cambian, ¿ok? Esto nunca puede cambiar. ¿Por qué? Porque son valores que los calculo a la hora de tener mis datos. Entonces, ahora bien, uno puede darle importancia a las métricas, ¿ok? Dependiendo de si asumimos que en el denominador está la condición real o en el denominador están las predicciones. Por lo general, las métricas más útiles son aquellas en donde en el denominador están las condiciones reales. ¿Por qué ustedes creen que eso es así? Repito, tengo mis filas de condiciones reales, filas de condiciones negativas. Ahora acá voy a empezar a escribir métricas, nombres. Por ejemplo, esta que está acá, tasa real de positivos, recall, sensibilidad, no importa qué significa esto, le llamo TRP, es valores positivos, ¿ok? Entre positivos. ¿Por qué? Simplemente digo cuál es la fila acá de valores positivos y hago la proporción. De manera análoga a la que está a la derecha es los falsos negativos dividido entre positivos. ¿Por qué? El denominador es el que me diga lo que viene desde la izquierda. Esta métrica, por ejemplo, la que está acá, el denominador va a ser la predicción positiva, ¿ok? Y el numerador va a ser la entrada que esté, en este caso, verdaderos positivos, este señor que está acá. Entonces, por ejemplo, verdaderos positivos entre predicción positiva se llama precisión y es una métrica. Ahora yo les digo, las métricas que están a la derecha, que el denominador son las condiciones reales, tengo 4 posibles métricas, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que tienen más importancia las métricas que están de este lado a las métricas que están acá? Fíjense que aquí, de hecho, no coloco estas 3. ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Por qué decidimos usar los que están a la derecha? Si no me recuerdo, Se te echó a perder el audio, Carlos. ¿Soy yo?
Creo que sería porque consideran los casos generales en el modelo, la predicción general, en lugar de enfocarse solamente en la capacidad del modelo para hacer predicciones positivas o negativas. Y evaluó como ambos casos. Creo que está bien, pero es un poco compleja la respuesta. O sea, ¿cuál es lo esencial de esas métricas? Carlos, no sé si estás hablando o te quedaste sin... Profe Carlos no, mandó un mensaje diciendo que se le cayó el internet. Estás hablando y se le cayó internet. Ok, Sí, lo que dijo es que ajá. lo de abajo es el total de casos. Lo de abajo del total de casos no necesariamente es así. Fíjate que para esta métrica, por ejemplo, ok, lo de abajo es P, que no es el total de casos, es la clase positiva. Y el numerador sí es verdaderos positivos, ok. La siguiente, la que está a la derecha, es falsos negativos dividido entre positivos. Las dos de abajo son obviamente falsos positivos dividido entre negativos y verdaderos negativos divididos entre negativos. Esas son las cuatro métricas. ¿Por qué creen ustedes que las cuatro que están a la derecha son, entre comillas, las útiles? Primero, son proporciones. Ya sabemos que está generando una partición. En consecuencia, obligatoriamente sabemos que todos estos valores, todos, sin importar cuál es el valor, todos tienen que estar acotados entre 0 y 1. ¿Ok? Todos van a estar acotados. Vamos a llamar este conjunto de métricas las M's. ¿Ok? Estas son las M's. Todos están acotados entre 0 y 1. ¿Qué otra particularidad tienen? Por cierto, esto es igual, igual. ¿Ok? Les voy a hacer dos ejemplos, a ver. ¿Ok? Primer ejemplo. Vamos a hacer 10 predicciones. Vamos a poner aquí 5. Vamos a poner acá 2, 1. Esto es 3, 5, 3. El siguiente es 4, 0, 6, 0. ¿Ok? Bueno, ya, aquí me equivoqué. Esto debería ser un 2. Aquí voy a colocar un 1 y aquí voy a colocar un 4. Entonces vamos a hacer nada más este ejemplo de este que está aquí. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los dos valores? Para este me va a dar 5 entre 7. Ya, que hoy estoy escribiendo peor de lo normal. Y aquí me está dando 4 entre 5. ¿Qué particularidad tiene esta métrica para esos dos casos que son la suma? Fíjense que la suma da 10. La suma da 11, está bien. Estos son dos ejemplos 100% plausibles de un mismo dataset porque tengo 11 posibles datos. ¿Ok? Y estas son las dos matrices de confusiones que me dio para dos modelos. Este es el modelo 1, este es el modelo 2. La métrica valor de predicción positiva, precisión. ¿Ok? Me dio en un caso 5 sobre 7 y en el otro me dio 4 sobre 5. Ahora bien, por ejemplo, vamos a ver ahora la tasa real de positivos. En un caso me dio 5 entre 6 y en el otro caso me dio 4 entre 6. ¿Qué particularidad está sucediendo con esta métrica y esta? Que a ustedes les llame la atención, sin importar los valores. ¿Por qué no? Ah, pues tengo que moverlo ahí. Yo pudiese comparar estas dos. Obviamente también puedo comparar estas, pero ¿qué particularidad tienen a la hora de comparar estas dos? Yo puedo saber rápido cuál modelo en teoría tuvo mejor métrica, el de la izquierda. ¿Por qué? Porque 5 sobre 6 obviamente es mayor que otro sobre 6. ¿Cómo yo sé qué número aquí es mayor? Tengo que hacer la famosa regla de multiplicar estos dos, poner el numerador y dividir entre estos dos, el que dé mayor tal, y veo cuál es el mayor. ¿Qué cambió? ¿Ok? En las métricas de arriba, ¿qué cambia? Fíjense que los denominadores varían. ¿Lo ven?
Entonces, si yo tengo una métrica en donde los denominadores varían, ¿ok? Y luego yo voy a comparar dos modelos y me está dando en uno 0.8 y en el otro me da 0.75 y me dan nada más la proporción. Yo no tengo absolutamente ninguna idea, ¿ok? De qué sucedió acá. ¿Por qué? Porque si los denominadores varían, obviamente van a variar también las proporciones, pero yo no tengo información suficiente para saber, ¿ok? ¿Cuál fue el valor que me generó este 0.8? Distinto es las métricas que están a la derecha, el denominador es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque la clase positiva no cambia, la clase negativa no cambia. Los denominadores de todas las métricas que estén aquí, sin importar los nombres, todas las métricas que están acá, el denominador nunca cambia, ¿ok? Entonces no es raro que las métricas que están a la derecha de esta tablita, ¿ok? Son las más usadas. ¿Por qué? Porque si el denominador no cambia, es bastante sencillo comparar un modelo de otro, porque los valores de predicción que están en el numerador es lo que está modificándose, ¿ok? En cambio, ¿ok? A pesar de que sí tiene interés y sí tiene importancia, lo vamos a ver después, ¿ok? Cuando se usa, ¿ok? Este valor, como en el denominador está la predicción, ¿ok? El valor que me da de proporción, yo necesito saber, ¿ok? ¿Cuál es ese valor del denominador y cuál es el numerador para entender, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi modelo? Pero como el denominador cambia y también el numerador, obviamente, ¿ok? Tiene un poco menos de utilidad. Entonces, si yo tengo la certeza de que alguna de las métricas, los numeradores son siempre los mismos, yo sé que esta métrica, mientras más alto sea el numerador, está funcionando mejor el modelo, y esta métrica, mientras más bajo sea el numerador, mejor funciona el modelo, ¿ok? Tanto así, incluso, que hay una relación obvia entre las métricas que están en las izquierdas, que es la siguiente. Fíjense que, ¿ok? BP dividido entre P es exactamente lo mismo, ¿ok? Que 1 menos F de N dividido entre P. Es obvio, ¿ok? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos da P, ¿ok? Y evidentemente si yo tengo una, puedo saber cuál es el valor que está a la derecha, ¿ok? Entonces, bien, saber o tener en el denominador elementos que son constantes es útil para nosotros. Entonces, siguiente paso, entender, ¿ok? La métrica más usada en clasificación, que en inglés es accuracy, y en español la llamamos precisión, ¿ok? Por lo general, cuando doy clase, uso este término, ¿ok? Porque en inglés usan precision para el valor de predicción positiva, ¿ok? En consecuencia, bueno, uno puede confundirse un poco de los nombres. Ahora bien, yo tengo muy mala memoria, en consecuencia, en ningún punto yo les voy a preguntar a ustedes qué son los nombres de las métricas. Yo asumo que la tabla la tienen disponible en algún lugar, me interesa más es la interpretación de las métricas que aprenderse los nombres. Yo no me sé el nombre de muchas de las cosas. Cuando veo el nombre de la métrica, veo qué es lo que está haciendo acá y ahí sí tomo una decisión o un análisis, ¿ok? Entonces no puedo pretender yo pedirles que se aprendan los nombres si incluso uno tiene, bueno, si me dicen tasa real de positivos, yo puedo asumir y entender cuál es la métrica. Si me dicen cuál es el recall, no asocio qué significa la palabra recall o sensibilidad hacia una métrica, ¿ok? Entonces, bueno, los nombres me dan igual. Van a tener esta tabla disponible en los exámenes. Me interesa es el análisis, ¿ok? Entonces, primera métrica útil. Precisión. ¿Qué es precisión? Es simplemente la suma de la diagonal, que son todos los elementos positivos, dividido entre, fíjense, los valores de la clase positiva y la clase negativa, que son todas mis instancias, que es n. Entonces, ¿qué es precisión? Es el porcentaje de veces que mi modelo acertó, sea hacia la clase positiva o a la clase negativa. Consecuencia, bueno, por ejemplo, si yo tuviese 5, 2, 1, 2, ¿cuál es la precisión de mi modelo? ¿O el accuracy? El accuracy del modelo 1 es que 5 más 2 dividido entre 6 más 4, que es 7 entre 10, entonces el 70%, ¿ok? Entonces, básicamente esto me dice, bueno, en el 70% de los casos, acerté mi predicción. Hay dos casos, que la clase era la positiva y mi predicción fue positiva, que es esta entrada, y la otra es, la clase es negativa y mi predicción fue negativa. Cualquiera de los otros dos errores, ¿ok?
simplemente disminuyen el valor de accuracy de nuestra métrica. ¿Ok? Ahora bien, en el ámbito de estadística, este tipo de errores los llaman errores de tipo 1, de tipo 2, y este tipo de errores los llamamos error de tipo 1. Dime, Jonathan. Nosotros tenía la pregunta de si esta métrica de la precisión, por lo menos en este caso que estamos hablando de clasificación binaria, nos podría también ayudar a identificar un desbalance de clases. Yes. De hecho, fíjense, bueno, es lo que siempre pienso. Bueno, hoy no vamos a hacerlo de cáncer, vamos a hacerlo de esquizofrenia, ¿ok? Así más, un ejemplo nuevo. Entonces, imagínense que tenemos el universo de las personas con neurodivergencia, ¿ok? Dentro de las cuales tenemos personas en nuestro estudio, ¿ok? Supónganse, tenemos personas con Alzheimer, con demencia senil, con demencia vascular y con esquizofrenia, ¿ok? Dentro de este universo en este estudio, imagínense que quiero conseguir un modelo que me diga cuál es la probabilidad, ¿ok? Que una persona tenga esquizofrenia, ¿ok? En consecuencia, la clase positiva es esquizofrenia. Vamos a colocarla acá pequeño, esquizofrenia. Esto pudiese cambiar el tamaño. Nice. Ok. Y aquí ponemos el resto de síndromes, ¿ok? Vamos a poner aquí el resto. Ok. Por lo general, va a depender obviamente de los pacientes que tengan en el centro. Por lo general, el 5%, ¿ok? De los pacientes tienen esquizofrenia. Si tuviésemos 100, ¿ok? Podemos decir que en nuestro ejemplo, P va a ser igual a 5. ¿Ok? Y, lógicamente, como N son 100 pacientes, N va a ser 95. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Como tengo nada más 5 personas con esquizofrenia, ¿ok? ¿Qué tipo de valores pudiese tener de mi matriz de confusión? Entonces, bueno, imagínense que tenemos aquí un ejemplo básico que vamos a colocar aquí 3, y aquí voy a colocar, son 95, pongo aquí 88, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo fijo 3 y fijo 88, ya hablamos que como las filas son siempre constantes, yo sé de manera obligatoria que esto es un 2 y esto es un, por favor, 7. 7. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la precisión de este modelo? La precisión de este modelo es de 91 dividido entre 100, obviamente, ¿no? 86, okay, que es del 91%. Perdón, 91%. Esa sería la precisión de este modelo. Ahora bien, si yo hago otro modelo y ese otro modelo hace esto, vamos a hacerlo exagerado. Vamos a colocar aquí. Ok, 5, 0, 95, 0. Es decir, ya he hecho el ejemplo, pero vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? Vamos a calcularlo simplemente. La precisión de este modelo es el 95 entre 100, que es del 95%. Ahora bien, si ustedes tuviesen un familiar, ¿a qué hospital van? ¿A este hospital o a este hospital para saber si su familiar tiene esquizofrenia? Al primero, ¿no? A pesar de que se equivoca más. Este tiene una precisión del 91%, el otro tiene precisión del 95%. ¿Qué está pasando? Bueno, yo entiendo que el segundo modelo está teniendo la tendencia de siempre hacer una predicción negativa. Correcto, entonces el segundo modelo lo podemos tener, incluso no necesitamos hacer ningún tipo de entrenamiento. El modelo es tan sencillo como, bueno, usted no tiene esquizofrenia. ¿Ok? Tú no tienes esquizofrenia y listo. O sea, digo que no tienes esquizofrenia. Bueno, entonces como en la población el 95% de las personas no tienen esquizofrenia, este modelo va a funcionar bien el 95% de las veces. Ahora bien, el segundo, en algunos casos, fíjense, en algunos casos estoy diciendo, bueno, creo que tú tienes esquizofrenia y en realidad no lo tienes, son 7 personas. ¿Ok?
¿qué sucede? Posiblemente estas 7 personas quizás tienen otro síndrome, quizás tienen o demencia vascular, demencia senil o Alzheimer, ¿ok? Pero puede ser que diga, ok, estas 7 personas voy a traerlas a mi estudio, voy a seguir haciéndole pruebas a ver qué está pasando. Estas 2 personas, lastimosamente, ok, la predicción fue negativa, le digo, no tienes nada y en verdad sí tenían Alzheimer. Ahora bien, en este caso, fíjense que, como yo digo, que nadie tiene Alzheimer, en ningún momento van a entrar al estudio para tratar de ver qué está pasando con esa persona. Entonces voy a tener cero elementos, ok, de pacientes que intentan entrar vamos a llamarlo, está mal decir manicomio, pero bueno, vamos a asumir que es un, vamos a decir un hospital psiquiátrico, ¿ok? No entra nadie, fíjense, ninguna persona va a entrar y nadie vamos a poder hacer ningún tipo de estudio y no podemos arreglar absolutamente nada al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la proporción, ¿ok? De clases positivas con las negativas, es decir, cuando P entre N está alejado de 1, ¿ok? Cuando tienen obviamente la misma proporción, está cercano a 1. Cuando está alejado de 1, ¿ok? Cuando uno es mucho mayor que el otro, en este caso me está dando 5 dividido entre 95, es decir, hay muchísimos más elementos de la clase negativa, ¿ok? Esta métrica pierde valor. Entonces, para casos en donde tenemos justamente lo que estás diciendo tú, que están desbalanceados los datos, la precisión puede ser que no nos diga absolutamente nada. En algunos casos puede ser que sí nos diga, obviamente, si tenemos la matriz de confusión 5, 95, ok, 0, 0, y la precisión me da 100, obviamente sí está funcionando bien mi modelo. Entonces, para casos extremos sí está funcionando bastante bien, pero fíjense que puedo tener un 95% y, bueno, lastimosamente no está funcionando bien mi modelo porque simplemente estoy diciendo que nadie tiene esquizofrenia. En consecuencia a esto, ¿ok? Tenemos diferentes métricas que intentan ayudar, ¿ok? Cuando tenemos desbalance de los datos. Una de ellas es la siguiente, que se llama el score F1, que es la más famosa, ¿ok? El score F1 es, si ven, esto lo pueden conseguir en Wikipedia, ¿ok? El score F1 es simplemente, ¿ok? 2 veces, ¿ok? El valor de la clase positiva dividido entre 2 veces el valor de la clase positiva más los falsos positivos más, perdón, verdaderos positivos más falsos positivos más falsos negativos, ¿ok? Entonces, en verdad, cuando damos esto no se entiende muy bien de dónde sale y aquí siempre les calculo cómo se hace la métrica. Y bueno, en realidad cuando uno dice que voy a conseguir la media, ¿ok? De valores, uno hace de manera intuitiva 1 entre n suma desde igual 1 hasta n de xy, ¿ok? Pero hay otros tipos de medias. Una de ellas, que es la media armónica, es hacer 2, perdón, es hacer lo contrario, es colocar en el denominador n y abajo coloco la suma de 1 entre xy para todo xy. Y es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es el score F1? Es la media armónica de la métrica que se llama recall y la métrica que se llama precisión, ¿ok? ¿Qué significa esto? Fíjense, veo acá que es recall y precisión, es esta señora y esta señora, ¿ok? Entonces, la media aritmética sería 2 dividido entre, ¿qué es precisión? Bueno, vamos a hacerlo primero recall. Recall es verdaderos positivos entre positivos. Tengo que hacer 1 sobre eso. Me va a quedar positivos entre verdaderos positivos más. Y aquí hago presión positiva entre verdaderos positivos. ¿Ok? ¿Qué tiene de particular esto? Ayúdeme. Bueno, lo primero que veo es lo que comentó antes de que el denominador es igual para ambas
Ok, y luego entonces, ¿qué sucede? Los dos verdaderos positivos van a quedar en el denominador y abajo voy a tener, ok, dos veces verdaderos positivos más falsos negativos, más falsos positivos, perdón, más falsos negativos. ¿Qué particular? Ustedes ven esta métrica y yo les digo, esta métrica es dos veces BP entre 2BP más FP más FN. ¿Ok? Esa es la métrica. ¿Por qué creen ustedes que es útil para clases desbalanceadas? Dentro de todos mis posibles valores de mi matriz, ¿qué no estoy usando? Los verdaderos negativos. Entonces, el valor ese que tenía de 95, ¿ok? En esta métrica particular no lo uso, ¿ok? Mi métrica F1 va a usar nada más los falsos negativos, los verdaderos positivos y los falsos positivos. Más aún, multiplica por 2 la importancia de los verdaderos positivos, porque esto es lo que yo quiero, ¿ok? Y en el denominador, ¿ok? Colocamos falsos negativos, falsos positivos y obviamente dos veces verdaderos positivos. ¿Qué es esto? Es simplemente la media armónica entre recall y precisión. Recall es simplemente esta métrica que está acá, perdón, recall es esta métrica, precisión es esta métrica. Ambas usan en el numerador verdaderos positivos, razón por la cual quedan dos veces los verdaderos positivos, pero en el denominador, ¿ok? Uso nada más, ¿ok? O predicción positiva o los valores de condición real positiva. En consecuencia, mi métrica en ningún momento tiene los verdaderos negativos, porque no uso a la vez predicción negativa y la clase negativa. Esto es útil entonces porque esos 95 casos, ¿ok? Los obvio al 100%. Yo asumo, ¿ok? Que como está completamente desbalanceado, me van a dar altos valores de precisión. En consecuencia, intento usar una métrica que le dé nada más importancia a aquellos valores que yo sí quiero maximizar, que es el valor de valores positivos. Posiblemente en algunos casos, ¿ok? Tengamos modelos que pasan lo que les estoy diciendo, en donde algunos de los valores de los verdaderos negativos los paso a predicción positiva, pero no es tan grave decirle a una persona sana que tiene esquizofrenia como decirle a una persona que tiene esquizofrenia que está sana, ¿ok? Y es una manera similar de ver el sistema judicial, que uno siempre asume inocencia hasta que se demuestre lo contrario, es similar a este caso. ¿Por qué? Porque es mucho menos probable que una persona sea culpable a que sea inocente. En consecuencia, nos interesa demostrar que lo que se tiene que demostrar con 100% de certeza es que la persona es inocente. Es algo similar en el sentido, bueno, no le vamos a dar importancia a aquellos elementos de los valores que son demasiado altos, como en este caso personas que no tienen esquizofrenia, le voy a dar importancia a tratar de maximizar cuando consigo a esas personas que sí tienen esquizofrenia de verdad. ¿Ok? Entonces, bien, hay muchas métricas. Ya sabemos cómo calcularlas. ¿Ok? Simplemente agarran la tabla. ¿Ok? Espero que se entienda que si la tabla, yo le veo como la matriz alternativa que está a la derecha de 4 posiciones, es fácil saber cuál es la métrica asociada en el sentido de cómo calcularla. No es sencillo saber cómo se llaman, ¿ok? Eso lo entiendo. Y esto lo van a poder usar, yo asumo que lo tienen siempre disponible. Ojo, una cosa importante, si buscan esto, si le hacen clic a esto, aquí hay métricas, y de hecho también hay unas métricas por acá, yo no las obvio y no, vamos a utilizar nada más las que se usan el 95% de las veces, que son las que están acá. Hay más métricas, no tenemos tiempo para ver todas, ¿ok? Vamos a tratar de usar estas que están acá. Ahora bien, ¿ok? Ok, tranquilo. Ok, para entender bien la idea entre precisión y recall, esto es algo nuevo que hice para este semestre, ok, que es lo siguiente, ok, ¿qué es la precisión? Si se acuerdan acá, ok, precisión es, verdadero, ok, está bien, ok, precisión es, fíjense que como en el denominador, en el denominador están las predicciones positivas, algunas de esas predicciones son falsos positivos, algunas son verdaderos positivos.
Entonces, precisión es simplemente la proporción, o esto lo hice, pero se consigue, no es que lo hice yo, se consigue en Wikipedia, por si acaso. Lo que sí hice yo creo que fue las gráficas de abajo, ¿ok? La precisión es la proporción de, ¿ok? De mis predicciones, ¿cuántas son de verdad relevantes? Mientras más alto este valor, quiere decir que cuando yo tengo como predicción la clase positiva, mientras más alto es, me estoy equivocando mucho menos en mis predicciones, ¿ok? El recall, que es esta métrica que está acá, es de los elementos relevantes, ¿cuántos soy capaz de predecir de ellos? Entonces, el numerador, como no varía porque son los elementos relevantes, ¿ok? Mientras más alto es el recall, quiere decir que yo fui capaz de los verdaderos valores que eran positivos, cuál es la proporción de valores que estoy de verdad consiguiendo, ¿ok? Entonces, en el caso de precisión, obviamente cambian los valores del denominador porque puedo tener más precisión, más predicciones positivas o negativas dependiendo del modelo, ¿ok? Pero el valor del denominador en el caso de recall nunca cambia, ¿ok? Estas dos métricas son posiblemente aquellas que si tuviesen que hacer una entrevista para una empresa, que bueno, sobre todo habla inglés, esta posiblemente sí puede ser que se las tengan que aprender entre comillas de memoria, porque no van a ser tan flexibles como yo de colocarles a ustedes acá las métricas. Entonces, bueno, eso es algo importante para entender, ¿ok? Entonces, bien, imagínense este caso, ¿ok? Si tenemos este ejemplo, ¿ok? Para variar uso Alzheimer, imagínense que tenemos este modelo. El modelo es de regresión logística, cuya salida, si se acuerdan, es un valor entre 0 y 1. Entonces, asumamos para simplificar el experimento que los valores de predicción, que van entre 0 y 1, están, por así decirlo, ordenados de menor a mayor y la distancia entre cada uno de los valores de salida de mi modelo son exactamente los mismos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ok? Tengo, primero que contar cuántos son, qué fastidio. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hay 10 a la derecha de esta línea punteada. Luego vamos a ver qué es esta línea punteada. Hacia la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 20, ¿no? O 21. Dios, aquí hay 5. Aquí hay 5. Aquí hay, aquí hay 5. Y aquí hay 5. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 de dimensión 5. Son 30 valores. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Creo que lo hice bien. Ok. Sí. Vamos a intentar llenar la tabla juntos. Entonces, como les digo, asumamos que nuestro modelo, que es de regresión, que intenta buscar cuál es la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad dado un X, ok, de que tenga Alzheimer o no? Ok. Este valor me va a dar un numerito entre 0 y 1. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Bueno, los valores de predicción para todos nuestros datos están ordenados de izquierda a derecha, de menor a mayor. Y por comodidad, simplemente los coloco de tal manera que sea bastante sencillo entender cuál es menor o mayor. Esto no, lo que quiero decir es que no necesariamente esto va a suceder en la vida real. Es posible que, por ejemplo, les queden, ¿qué color es el rojo? Ok, es bastante probable que les queden muchos valores en este punto, ok, o algunos acá. Entonces, bueno, tengo 4 valores que tienen como valor 0.3. Ok, aquí asumo simplemente que van de 0 a 1 ordenados y todo está bien ordenado. Okay, eso es todo. Entonces tengo 30 valores. Entonces, primera cosa que podemos llenar. Vamos a llenarlo acá. Vamos a usar esto para que yo no escriba porque escribo bastante mal. Entonces, ¿cuántas instancias hay? Hay 30. ¿Ok? Lo dejo así para que se vea bien. ¿Cuántos son de la clase positiva? Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, no. 8, 9, 10, 11. 11. ¿Ok? 11, 11. Son 11. En consecuencia, primera cosa, como las instancias son 30 y no varían, si 11 son de la clase positiva sin contar, yo sé que esto tiene que ser un 19. ¿Ok? Si supiese darle el botón. Ok, esto es 19. Entonces, ¿qué es lo siguiente que sabemos? La prevalencia va a ser 11 entre 30. ¿Ok? ¿Les da fastidio esto o está bien así? O sea, no importa que no sea como una fracción, ¿no? ¿Está bien? Ok. Sí.
¿Qué sucede? Si mi modelo tiene como salida un valor de probabilidad, yo necesito distinguir cuando hay una predicción luego de que tengo mi valor. Entonces necesito de alguna manera crear una regla tal que los valores que sean menores a ese threshold van a la clase 0 y los valores que están por encima van a la clase 1. ¿Ok? Entonces, bien, en este caso, lo que quiere decir es lo siguiente. Asumo que esta es la clase 1, esta es la clase 0, esta es la clase 1 y esta es la clase 0. Esa es mi hipótesis. ¿Ok? Entonces, fíjense, este threshold, no importa cuál es el valor. ¿Ok? No importa cuál es el valor. Todo lo que esté a la izquierda va a tener como predicción 0. Todo lo que esté a la derecha va a tener como predicción 1. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. Pregunta. ¿Cuántos valores tienen predicción positiva? Vamos a colocarlo, vamos a cambiarle color. Este color. Entonces, primero que yo pudiese llenar, ¿cuántos van a tener predicción positiva? Son todos los que están después del umbral a la derecha, que son 10, creo. Vamos a ver. Yo iría a ponerle números para no. Todos los veces tenemos el mismo problema. Parece ser que son 10, ¿ok? Entonces, fíjense, 10 tienen predicción positiva. En consecuencia, ¿cuántos tienen predicción negativa? 20. 30. No tenemos que, para llenar esta tabla, tenemos que poner un valor y el otro es el complemento, ¿ok? Son 20. ¿Ok? Siguiente. Aquí ya tengo que colocar otro color porque, bueno, se va a ver bastante mal. ¿Qué tengo que colocar aquí? Posiblemente negro. Ok. ¿Cuántos valores son de verdad positivos? Serían 8. 8. Correcto. Fíjense, 8 valores de los que están a la derecha son verdes. 2 son rojos. Entonces, bueno, lo puedo ver o viendo, obviamente, los valores acá o simplemente es por el complemento. ¿Ok? Aquí iré a escoger, esto debería hacer contraste. ¿Ok? Esto es un 2. Ya, esto es horrible. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo sacaron el número de predicciones positivas? No me comí claro ese 10. Fíjate, mi modelo, su salida es un valor entre 0 y 1 que asumimos que es como un valor de probabilidad. Ahora bien, como yo estoy cambiando el umbral, ¿ok? Fíjense que, bueno, recuerden que hablé mucho de la interpretación de si esto es un valor de probabilidad o no. Si es un valor que va de 0 a 1 y mi umbral es el que me dice qué es de la clase 0 y qué es de la clase 1, todos los valores que estén hacia la derecha de mi línea punteada, asumo que son de la clase 1 y todos los valores que estén a la izquierda, asumo que son de la clase 0. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, ¿cuáles son los de predicción positiva? Son aquellos que están a la derecha de la línea punteada. ¿Ok? No voy a borrar porque perdemos todo. Ok. Esto entonces es un 2. Bueno, voy a escribir, no se ve tan mal. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo más sencillo calcular ahora? ¿Este valor o Diría que este? los falsos negativos, que Los son los falsos 3 negativos, verdes. ¿verdad? ¿Cuáles son falsos? Sí, ¿Cuántos son? son 3 los verdes que están a la izquierda. Exacto, entonces son, o lo podemos hacer, o como son los 3 que están, los verdes que están a la izquierda, que son nada más 3, o simplemente como los valores de la clase positiva no pueden cambiar, ya aquí ya puedo terminar lo que está aquí adentro. Esto tiene que ser obligatoriamente un 3 y este tiene que ser obligatoriamente un 17. Es decir, no tengo que ni siquiera contar, ¿ok? Los rojos que están a la izquierda de la clase punteada porque toda la entrada tiene que darme 30, la suma, o la suma de esta columna me tiene que dar 20, o la suma de esta columna me tiene que dar 10, o la suma de esta fila, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, siguientes pasos. ¿Cuál es la tasa real de positivos o recall o sensibilidad? Es la proporción entre verdaderos positivos y la tasa de positivos. Esto entonces es 8 dividido entre 11. ¿Ok? En consecuencia, esta que es falsos negativos entre positivos tiene que dar obligatoriamente 3 entre 11. ¿Por qué? Porque el numerador tiene que sumar 11 y el denominador no cambia. Si hiciera esta, por ejemplo, ok, esta me va a dar 17 dividido entre 19. En consecuencia, la de la izquierda obligatoriamente me tiene que dar 2 dividido entre 19. ¿Ok? Ese tipo de cosas de jugar con los complementos posiblemente es más complicado hacer acá porque acá tengo que entender cuál es el denominador. Entonces, en este caso, ¿cuántas predicciones positivas hubo? Hubo 10, de las cuales 8 son de los verdaderos positivos.
¿Se ve? Luego, la precisión es 17 más 8, que creo que da 25, dividido entre 30. ¿Ok? La precisión balanceada me dice TRP más TRN entre 2. Entonces es TRP, que es la tasa real de positivos, más la tasa real de negativos, dividido entre 2. En consecuencia sería 8 entre 11 más 17 entre 19, que son las dos métricas positivas para mí, dividido entre 2 para simplemente tener el promedio de ellas. Es decir, es la métrica cuyo numerador es este, el denominador es este, que no cambia, y la métrica cuyo numerador es este señor y denominador es este señor, que tampoco cambia. ¿Ok? Esas dos métricas, ¿ok?, se llaman precisión balanceada. En vez de usar como denominador 30, simplemente asumo que esto es una métrica, esta es otra y las promedio. ¿Ok? Eso es todo. Por último, ¿ok?, dentro de mi universo de métricas, nos falta el score F1, que es 2 veces verdaderos positivos, que es 8, dividido entre 2 veces 8 más falsos positivos, que son 2, más 3, que son los falsos negativos. ¿Ok? En este caso, que 11 sobre 30 no es muy desbalanceado, pero está desbalanceado obviamente. ¿Ok? Este modelo está funcionando bastante bien. Fíjense, la precisión es bastante alta. Este valor también está dando bastante alto. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que va a dar bastante alto? Cuando este valor es mucho más grande que la suma de estos dos, ¿ok?, esa métrica va a acercarse a 1 porque el numerador es exactamente igual a ese valor. Entonces, justamente mi intención es entender, ¿ok?, en el caso de que sean desbalanceados, ¿cómo yo hago para minimizar esto, señor, y maximizar este señor? ¿Ok? Es más o menos la idea de lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? ¿Ok? Estaba hecho. Bueno, lo hicimos nosotros y lo tienen en el video. ¿Ok? ¿Qué hacemos la clase que viene? La clase que viene vamos a mover el threshold y vamos a entender, ¿ok?, dado que yo tengo un estado de mi matriz, mover el threshold hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿qué hace? Y luego vamos a ver, ¿ok? Aquí hay muchos ejemplos. Luego vamos a ver una curva que se llama las curvas ROC, que es tan sencillo como, ¿ok?, colocar en el eje X la tasa falsa de positivos. La tasa falsa de positivos es, ¿dónde lo vemos? Tasa real de positivos. Creo que lo traduje. Tasa falsa de positivos. Aquí está. Ok. Vamos a utilizar la tasa falsa de positivos en el eje X y la tasa real de positivos en el eje Y. ¿Ok? Y vamos a entender por qué. Y la idea fundamental es, ¿ok?, intentar graficar la tasa falsa de positivos y la tasa real de positivos, moviendo el umbral desde 1 hasta 0. Yo empiezo con, el algoritmo básicamente es empezar el umbral acá y lo voy a ir moviendo hasta llegar a 0. Y graficamos cuáles son los valores, ¿ok?, que me van a dar de estas dos métricas, y vamos a entender la clase que viene por qué escojo esas métricas, y luego vamos a intentar analizar cuál es la consecuencia de escoger esas métricas en el eje X, en el eje Y. ¿Por qué lo hago? El algoritmo, vamos a hacer nosotros el algoritmo, se hace en 5 o 10 minutos, ¿ok? Y vamos a entender cómo analizar, en el caso de clasificación binaria, que usar precisión, accuracy, no sirve de mucho. Interesa mucho más entender cómo se mueve esta gráfica, y vamos a tener diferentes métricas de la gráfica, por ejemplo, como área debajo de la curva, que se llama el aux score. Uy, no me deja rayar, ¿por qué? Este es el canvas invisible, el aux score, que es básicamente cuál es el área debajo de esta curva. Entonces, si este cuadrado va de 0 a 1 ya, que no sé, que no lo ven. Ok, si el cuadrado va de 0 a 1 en el eje X y de 0 a 1 en el eje Y, el área de ese cuadrado es siempre 1, ok, porque es 1 por 1, es así de sencillo. En consecuencia, ¿qué buscamos? Que el área
de lo que quede representado por esa curva se asemeje más a 1. Vamos a entender por qué cuando la curva queda, por ejemplo, que quede algo por este estilo, ¿ok? Se llama clasificador perfecto. Vamos a entender qué significa eso. Vamos a entender además qué significa un clasificador aleatorio. Lo más importante es que vamos a tener una gráfica en donde podemos comparar diferentes clasificadores binarios para luego, por ejemplo, tener este tipo de cosas y decir, ok, estos son dos casos, o sea, son tres algoritmos para los mismos datos y vemos cómo usando el algoritmo para calcular estas curvas ROC, entender cuál es el mejor algoritmo o cuál tiene mejor rendimiento. La idea fundamental, por ejemplo, va a ser que se acerque más a la esquina superior izquierda, pero vamos a entender qué significa esto. Por lo general, mientras más a la izquierda y hacia arriba vamos, mejor funciona el método. Mientras más se acerca a la diagonal, decimos que es un clasificador aleatorio y les voy a explicar por qué significa que esto es un clasificador aleatorio. ¿Ok? Entonces, bien, por hoy está bien. Recuerden, les envío el parcial el viernes. Como tenemos un poco de flexibilidad, tengo un deadline para enviar un paper el 25 de enero. Entonces, bueno, la semana que viene les doy las notas de las tareas, pero voy a corregir el lunes o martes con el preparador. ¿Ok? Entonces, bueno, el viernes les envío el parcial. Recuerden que me lo tienen que entregar el lunes. Cualquier pregunta, como siempre, estoy disponible en el chat. ¿Ok? Nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.